Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces. Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Bueno, bienvenidos una vez más a El Puente, un programa que hoy nos acompaña Alicia Oroz Francia. Ella es historiadora del arte especializada en marginalia medieval, iconografía de arte cristiano y profano. Hola, sí. Alicia, qué gusto tenerte aquí con nosotros. También tienes actualmente eres la directora del proyecto Recicla App. Sí, eso es. Tienes también otros proyectos elaborando un nuevo canal de comunicaciones para acceso a arte, ¿cierto? Sí, y eso es. Has tenido también algunos premios, algunos reconocimientos, como la mención de honor en Comitec, premio Rocking Summit y Share Given Given, que es de la Comisión Europea, que fue cuando todavía estábamos con el proyecto Pensumo, que ahora es un producto de Ibercaja Banco, que era ahorrar a través de las compras. Pues por la presentación me dieron un tercer premio en ese momento, sí. Y aquí están estos reconocimientos también. Cuéntanos un poco para la gente que nos oye, ¿qué es eso de la marginalia medieval? Porque es un tema apasionante, pero sí, muy pocos deben conocer qué es. Pues la marginalia medieval son las miniaturas que aparecen en los márgenes de los antiguos manuscritos, que, como bien dice la palabra, medievales, aunque también se extienden a la Edad Moderna. Son pequeños animales, personajes monstruosos, mitad humanos, mitad animales, o animales fantásticos como el fénix, el centauro, o criaturas que igual no habéis conocido hablar, como, bueno, igual sí, el basilisco, pero el basilisco no era una serpiente, sino que era un gallo con cola de serpiente que nacía del huevo que ponía un gallo cuando moría uno en medianoche. Y tienen un montón de significados, tanto políticos como de crítica. Aparecen, por ejemplo, criaturas medio humanas con la cofia de lo que sería antes el matasanos, que ese era el médico, que con un tarro de orina mirándolo a la luz. Y muchos pensaban que así podían determinar ciertos males que se le daba a las personas. Y bueno, y yo pues en particular me gustó mucho ese tema de estudio, porque yo en mi casa lo he tenido muy de cerca, porque mi padre, José Luis Oroz Pineda, tenía ya como una afición a recrear y restaurar digitalmente ese tipo de libros que tenían ese tipo de marginalia. Hablando que esto es un ejercicio también que tú has venido realizando, porque tu padre también te motivó, te llevó por este camino, porque él hacía restauración o hace restauraciones de algunos documentos. Y Sí. veníamos hablando también de algunas figuras que aparecían también en los mapas, como los cartuchos, como los caracoles y demás, en los libros de márgenes medievales, ¿no? Sí, eso es. Y bueno, pues de ahí yo hice ya mi TFG, hice también unos estudios propios, o sea, lecturas, y me enriquecí de ello muchísimo. Y bueno, y de ahí tenemos la página libreraro.es, donde seguimos haciendo ese tipo de libros, de restauraciones, etc. Pues perfecto, Lisa, qué bueno. Es un arte realmente. Sí, El eso trabajo es. de la marginalia no lo hace cualquiera, no es un trabajo fácil, es una interpretación también bastante compleja, porque ¿de dónde partes tú? ¿No? Bueno, aquí hay ciertos estudios ya realizados, que desde donde hice mi TFG, pero la mayoría son estudios y libros ingleses. Sí que hay alguno en pequeña escala que se refiere a la miniatura medieval,
pero el arte de los márgenes, en concreto de iconografía, son todo conjeturas, porque tampoco hay nada escrito de lo que es o de lo que pudiera ser en su época, así que tenemos que conjeturar con otras representaciones parecidas en cosas que ya se sabe lo que son en iconografía, como por ejemplo en Así los es. cuadros, eso del médico mirando el pis, en cuadros donde el nacimiento de la Virgen. Y pues la Virgen se ve que están haciendo con sus parteras, es una escena en realidad medieval porque están vestidos a lo medieval, es anacrónico, donde le están entregando sopa de gallina vieja para que se recupere, y luego atrás hay un matasanos que está mirando el pis para ver si la mujer ha tenido alguna repercusión en su parto, ¿no? Después de parir. Y de ahí sabemos que eso simboliza por lo menos un médico que está mirando el pis. Eso. Muy bien. Hoy vamos a hablar contigo de algo muy particular, un tema que puede ser un poco sensible para algunos, pero que es importante hablarlo, que es tu experiencia como estudiante, tu paso Uy, por la universidad, cómo fue sí. ese primer momento, ¿no? Ujú. ¿Cómo has hecho para hoy también ejercer la profesión, ¿no? Cómo uno se enfrenta sin algunas herramientas al campo laboral, a saber hacer una factura, una cuenta de cobro que llevamos nosotros, un Sí. proyecto, un emprendimiento. Bueno, Alicia, cuéntanos cómo fue esa experiencia tuya en la Sí. universidad. Pues bueno, yo hice la carrera del grado de Historia del Arte en la Universidad de Zaragoza, en la Facultad de Filosofía y Letras, entre los años 2010 y 2015, para que os hagáis una idea en qué época estudié yo. Y el asunto de todo esto es que ya empezamos con que se introdujo en Europa el Plan Bolonia, que el Plan Bolonia en estudios universitarios simbolizaba que en vez de tener que hacer un examen al final de todo el curso, que como prueba única, se hacía ya trabajos en medio de se supone que tendríamos que hacer catalogaciones, comentarios de texto con investigación de archivo, etcétera. Y luego la realidad vino que ningún profesor quería incorporar estas prácticas porque se les hacía muy engorrosas, porque un profesor aquí, por lo menos en Zaragoza, en España, está muy mal pagado, un profesor de universidad, quiero decir, no un profesor adjunto. Y entonces, claro, encima de tener que dar clase, encima de tener que hacer exámenes y corregirlos, y encima de tener que dar o no unas prácticas dependiendo de la asignatura, y encima de tener que hacer una investigación obligatoria cada X meses por parte de la universidad, tenían que hacer también trabajos, pues se negaron en banda. Entonces, esto también nos perjudicó a nosotros porque estaba estructurado también las clases de manera que eran, en vez de una hora, era una hora y media sin descansos durante 3 días enteros y al final las jornadas eran seguidas sin poder casi ir al baño porque te decían a esta hora empieza, a esta hora acaba y a la hora que acababa la otra empezaba la otra. Entonces salía un profesor y entraba el otro y no podías ni siquiera ir al baño, ir a por agua, comer algo. Y era, por ejemplo, jornadas como si estuviéramos ya trabajando, pero estábamos en realidad puestos, sentados en sitios que además luego pasaré a abordar el tema de lo que era la estructura, porque era un edificio de 1800 que se le caían las tejas. Estábamos en una aula magna en primer año que en sillas que no tenían respaldo, que eran todo maderas, que carcomidas, bueno, estaba fatal, ahora no. Justo cuando me fui, empezaron a hacer la reforma del edificio y ahora es un edificio nuevo, pero el edificio al lado del edificio principal, aunque creo que ya no se usa, sigue siendo el de 1800, pero bueno. Entonces era malas estructuras, una enseñanza que no estaba bien estructurada ni en tiempos, ni es en esa hora y media. Muchos profesores lo único que hacían era hablar, 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 y en vez de explicar, me va a explicar yo. Muchos de ellos venían con unos folios que se habían escrito, iban todos los días con el folio a soltar todo lo que tenían que soltar y se iban. Y muchos de ellos tú les querías hacer una pregunta y ellos no querían responderte porque ya llegaban tarde a lo siguiente que tuvieran que hacer. Y entre medias muy raramente dependía un poco del profesor, pero la mayoría no quería.
Luego, en el tema del profesorado, había unos muy buenos, que ahí sí que voy a decir nombres como Javier Ibáñez, era muy estricto, pero era muy bueno. Ese sí que explicaba muy bien las cosas y te decía bibliografía que tenías que consultar sí o sí para saber más. Él no iba con un papel, él tenía una pantalla de fondo para explicarte la iglesia o la estructura, lo que fuera, pero te enseñaba a cómo funcionaba la arquitectura de una bóveda de cañón, por ejemplo, para que tú comprendieras ya todas las iglesias que tuvieran una bóveda de cañón porque podían tener o no contrafuertes. Y entonces ya no tenías que estudiarlo de memoria, ya lo sabías de un golpe de vista, pero había profesores que no. Había profesores que decían fecha tal, se muere tal, tal, viene el otro, se construye. Y no te decían la explicación práctica para que tú pudieras ya desarrollar desde allí, ¿no? Que es lo que tiene que hacer un historiador del arte. Entonces, al final también había pues ese tipo de profesorado, que había unos un poco malos que no estaban, que no sabemos por qué estaban enseñando, también había docencia muy envejecida, que eran muy buenos catedráticos, con mucho renombre, pero claro, esos catedráticos ya tenían más de los 70 años, que se habían casado 4 veces, que habían tenido 3 embolias y bueno, pues no estaban para dar clase y había uno que se nos dormía en clase en primero, me acuerdo, en románico, que se dormía y se volvía a despertar. Entonces dices, ¿qué hago yo aquí pagando? Porque esa es otra, aunque sea pública, no es gratuita la universidad en España, o sea, tú tienes que pagar. Y, por ejemplo, en Zaragoza no hay otra opción más que la de San Jorge, que sí que es la privada, que cuesta un potosí, que está a las afueras de Zaragoza, que o tienes que ir en coche o tienes que coger el bus que te ponen desde el centro, o coges la Universidad Pública de Zaragoza, que esa tiene todas las ramas y está allí, y la de ingenieros, que es su rama, que está en otro sitio. Pero o es eso o es eso, claro. Entonces, al no tener competencia, a nosotros es a quien nos vas a tener que pagar para tener esa formación, o eso o vete fuera, claro. O paga a la UNED para hacerlo online, que puede que a mucha gente no le guste hacerlo online, y lo mismo, no es pública, es privada y tienes que pagar lo suyo. Luego, por el tema ya también de la digitalización, o sea, 2010, quiero decir, todo el mundo ya íbamos con un smartphone y existía de sobras en YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, no existía TikTok, bueno, pero y también ya existía lo de hacer reuniones online, etcétera. Entonces, ¿qué estaba mal hecho también? La digitalización. La digitalización en el Moodle, que es donde todos los profesores deberían subir sus medios, sus vídeos, sus proyecciones, sus presentaciones, sus apuntes útiles para hacer trabajos, o no lo usaban, o sea, estaba vacío, o estaba colgado ese sitio porque no tenía un buen servidor, no pagaban el servidor correspondiente y estaba todo el día caído. Entonces, si tenías que descargar algo, tenías que rezar. Y casi todo al final lo sacabas por reprografía, que es el lugar donde hacen las copias de los documentos, y tenías que ir allí, pagar unas copias y llevártelo. O sea, nunca trabajábamos en digital para una era que ya era digital y que podría agilizar mucho las cosas y ayudar mucho con el aprendizaje y desarrollarlo aún mejor. O sea, hacer buenos trabajos. Pero bueno, al final lo hacíamos toda la antigua usanza. Con todo esto vengo a decir que, a ver, la experiencia no fue totalmente mala, porque si no yo no hubiera acabado la carrera. Al final pude, o sea, en mis años lo pude hacer, hice mis prácticas en la Catedral de San Salvador de la SEO de Zaragoza y hice el trabajo de grado de Marginalia. Y bueno, y esas eran las deficiencias. En mi experiencia personal y en lo que compete a esa estructura, ¿no? A esa arquitectura de lo que era la Facultad de Filosofía y Letras. Que luego tú vas al resto de UNIZAR, que es el global de todas las universidades de Zaragoza, todas las facultades que diga, y tienes otras estructuras mucho más nuevas, la de medicina, derecho también creo que se ha renovado, filología se ha renovado hace poco, la de las interfacultades, que es donde está algunas de matemáticas, económicas también, es bastante nueva.
hay que también ponerla en contexto. Y bueno, eso sería todo lo vivido. No, así nos enseñaron la historia en el colegio. Apréndete nombres, apréndete fechas, apréndete lugares y ya. Con eso sacas adelante el curso. Pero yo creo que hoy la historia tiene que ver otra mirada, tener otra mirada, acercarse un poco más a la realidad, ¿no? Sin ser anacrónica, por supuesto, ¿no? No vamos a poder hablar con los mismos conceptos de hoy del periodo medieval o de, qué sé yo, una época mucho más reciente, porque pues entramos en un anacronismo, pero creo que debemos es analizar, ¿no? Eso Eso nos es. hace falta a veces, ¿no? Como que los profesores te dan un contenido, tú apréndete esto, te hacen la Eso prueba al es. final del curso y es simplemente memoria. Pero hay un análisis por ahí de por medio, ¿no? Claro, Eh, porque al final también la gran deficiencia al final, que eso sí que se me ha olvidado decirlo, de toda la universidad, es que también te enseñaban muy bien los temas de romanticismo, lo que era el barroco, etcétera, pero no te enseñan luego al día, o sea, no había ninguna asignatura que fuera, bueno, y en el mundo laboral, ¿cuál es mi mundo laboral además de estar en un museo, además de estar en una galería de arte o de, o de estar catalogando en una casa de subastas de arte? Hay muchas más transversalidades que no te cuentan, que buscas por tu cuenta, pero el problema es que tampoco hay ninguna asignatura que te prepare para trabajar en un museo, para trabajar en una galería de arte. Hay una cosa que se llama gestión del patrimonio, pero yo lo que aprendí en gestión del patrimonio no fue gestión del patrimonio. Y en museología, yo lo que aprendí en museología no es lo que se hace en un museo, es teoría de, o sea, es todo teoría de, no te dicen que el protocolo para un museo, primero tienes que llamar al proveedor de arte, tienes que intercambiar los DNAs, el seguro del riesgo, no dicen nada, o sea, es totalmente inocuo. Entonces no tienes ninguna asignatura que te prepare y eso nos diferencia a malas de otras asignaturas como ingeniería, marketing y todas aquellas, o programación y todas aquellas que tienen muchas salidas laborales y que y ellos mismos sí que tienen asignaturas propias tanto como para crear tu propia empresa, que son restos de dirección de empresas, de ADE, o bien para qué salidas laborales tienes y cómo abordarlas. Pero en historia de arte no existe. eso, Eh, eso que nos dices es lo que nos lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿la universidad por qué no se adapta a la realidad? ¿Tú qué Porque crees? tiene mucho que ver, más que con la propia universidad, con la división de facultades. En plan, como la Facultad de Filosofía y Letras tiene una formación muy antigua, con unos estratos y unas normas y unas definiciones muy antiguas, que le cuesta mucho cambiar. Por ejemplo, no es lo mismo con ingeniería, que no es tan antigua, porque la ingeniería no ha existido, o sea, la ingeniería siempre ha existido, ¿no? Desde que construyes el primer barco, pues siempre ha existido, pero una universidad donde estudies ingeniería no es tan antigua como una facultad donde aprendas poesía o literatura. Entonces ellos desde siempre tienen también una respuesta más práctica de lo que es sus estudios, porque su estudio es para hacer cosas o para hacer cosas, para construir cosas. Entonces tienen que saber de primeras a dónde tienen que ir. Me parece que en todo lo que es artes y humanidades no. Me parece que todo ¿Tú crees es que teoría. puede hacer una falta de articulación transdisciplinar o interdisciplinar que nos está haciendo falta? De cómo dices, de lo que nos hace falta. ¿Crees que sería una desarticulación o una falta de Mm, diálogo interdisciplinar o sí, transdisciplinar para fortalecer también la profesión? es más bien una desconexión de la realidad. Es como Ujú. que el que trabaja en la universidad se ha olvidado totalmente, ya sea, no te quiero decir el funcionario que está trabajando en administración, que él no puede hacer nada, pero todos aquellos, en los decanatos, los
los catedráticos y los profesores adjuntos que llevan mucho tiempo, el propio Ministerio de Educación que dice que se va a dar, que no se va a dar, cómo se va a dar, está muy desconectado de la realidad porque está en una burbuja. Por ejemplo, el decanato, además de asistir y mediar en algún evento, su trabajo se ha desconectado por completo de lo que hace el alumno. Ya no se acuerda lo que hacía en carrera y las cosas inútiles que él veía que se podían cambiar y ya no las impulsa. Por muy bueno que fuera de profesor y tal, ahora se ocupa de otras cosas. Entonces, todos los que llegan a las decisiones se han olvidado de lo que era antes el trabajo y lo que es ahora y por eso no se da el cambio. Porque por muchas firmas que tú hagas, luego, como lo de Stop Killing Games, que ha recaudado 1 millón de firmas, pues la han enviado a la Unión Europea para que hagan un cambio en esas normativas, pero la Unión Europea vive en otra estratosfera y en otra realidad y te va a decir que no. Pues aquí pasa lo mismo. Si por mucho que te quejes aquí, bien puedes ir como París a incendiar las calles, que si no te van a hacer caso si no haces un ruido así. Y bueno, y eso no va a pasar porque el historiador del arte no son tantos y porque somos bastante tranquilos, quiero decir, en ese sentido. Las formas de lucha son muy largas y si se da ese cambio, se va a dar de otra manera. Se va a dar de que la historia del arte va a dejar de existir como historia del arte en la carrera y va a ser más bien un mix entre historia a historia, la carrera de historia, quiero decir, historia del arte y arqueología, y así dar también una salida laboral mucho más amplia, que eso también estaría muy bien si se le Bien. las ramas desde una común y que al final fuera un grado único, donde tú pudieras especializarte según lo que quisieras de las tres. Yo creo que se abordaría ahí muchas más cosas y ahí también el tema de lo laboral, porque indagarías en muchas más cosas. Y con todo esto quiero decir que el historiador del arte también, frente a todas estas injusticias, ¿no? Vamos a decir, también tiene que buscarse la vida. Y el buscarse la vida es, bueno, pues como no encuentro de lo mío, voy a estudiarme más másteres y un doctorado y tal, que está muy bien para enriquecerte a ti mismo como persona y como historiador del arte y escribir libros de lo que tú quieras, pero no te va a hacer encontrar más trabajo igual que el historiador del arte común, a no ser que vayas a opositar, que eso también, al final, si todo el mundo quisiera opositar, nadie tendría plaza. Entonces, al final es reinventarte en las habilidades transversales que tú tengas. Si tú hablas muy bien, ábrate un canal de YouTube, ponte un setup así bonito, bien iluminado para buena calidad de vídeo y hablas como tú sabes hablar de un tema de historia del arte que le interesa a la gente. Y lo puedes intentar porque puedes triunfar o no triunfar, pero coño, lo estás intentando, perdón por la palabra. Pero eso No, es, está bien. eso Yo creo que está. eso es lo que también queremos conversar contigo, cómo es esa experiencia, la realidad del trabajo, cuáles son esos escenarios que existen, cómo se tiene uno que reinventar, porque tú tienes que trabajar para poderte pagar la maestría, para poderte pagar la especialización, para poder pagarte el doctorado, y si los espacios no existen, si el dinero no te llega, ¿cómo haces? Entonces A puedes ver, tú tener sí. esas posibilidades de crearte un escenario, de tener una masterclass, un workshop, qué sé yo, que está de moda además, ¿no? Aquí en Colombia lo vemos, hay varios historiadores que lo están empezando a hacer y generan una serie de contenidos muy interesantes y te proponen, mira, paga una membresía y tienes acceso libre a todo nuestro contenido, ¿no? Es una alternativa, ¿no? Pero también sabemos que el historiador del arte está siendo reemplazado en algunos escenarios por personas que no tienen el conocimiento o la experticia que sí tiene el profesional, ¿no? ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti? Bueno, yo al principio sí que me sentí bastante frustrada porque cuando yo dejé ya de hacer las prácticas en la SEO, en San Salvador de Zaragoza, pues a ella pues
acabé el TFG, todo, me dieron el título y pues seguí el B2 de inglés también, estaba empezando a estudiar chino y digo, y bueno, ¿y ahora qué hago, no? Y ya había trabajado antes, había tenido pequeños trabajos en la carrera de monitora de tiempo libre, en el Domino's Pizza, en esto de Quasar Elite, que se disparan con láseres y tal para ganarte un dinero. Y dices, pero bueno, esto ya se tiene que quedar atrás, esos trabajos secundarios. Y hice dos tipos de trabajo. Miré más de lo mío, donde conseguí un trabajo en el Palacio de Sástago, pero a mí me vendieron, por ejemplo, que era para ser guía turístico y control de patrimonio, o sea, la humedad, la temperatura, etcétera, y me encontré que por 600 euros que me pagaban tenía que estar de pie en una esquina sin hacer y sin decir nada, en una exposición que no quería venir a ver nadie porque era este abstracto que nadie entendía. Y claro, y dije, yo aquí no quiero estar. Y cuando se acabó mi contrato de los 3 meses y me quisieron renovar, me llamaron de otro lado que se llamaba Fecia, que era una especie de chiquipar al estilo egipcio. Habían hecho una pirámide con mampostería, habían hecho, en vez de la típica piscina de bolas, habían hecho un arenero para simular la tierra de Egipto y que los Desierto. hicieran, sí, sí. Y había una jaima, una jaima es una especie de tienda de campaña enorme con un montón de cojines que eran las tiendas de campaña que se utilizaban en los persas, el Imperio Otomano, cuando estaba en asedio y tal, y muy ricamente decorado. Y ahí las monitoras de tiempo libre llevábamos a grupos de 30 a 40 niños y, y te escuchaban hacer una historia sobre Egipto, ¿no? Solía ser Isis, ay, se te ha ido la cámara. Estoy contigo. Lo que pasa es que tengo aquí un lío con el computador porque se me va a descargar, pero ya. Estoy contigo. ¿Sigo hablando o...? Sí, sí, sí. Sí, Ah, sí, vale, vale. continuemos. Y bueno, pues les contabas una historia y luego te los llevabas a jugar a la pirámide, que en la pirámide pues ahí sí que había una piscina de bolas, había una pista de obstáculos, había una especie de mini discoteca donde tenían que encontrar tesoros, o sea, muy divertido, estaba muy bien, pagaban mejor incluso que en el Palacio de Sástago y fue un trabajo, pero ya vi que eso era un trabajo transversal y que con un trabajo transversal podía sacar más de lo que podía sacar una historia de arte como yo, porque yo también sí que miré en su día másteres o estudios relacionados con lo mío, pero cuando vi lo que valían y que no tenía ese dinero y las becas no me las daban por las condiciones, valen 4.000, 6.000, 8.000 euros un máster de 2 años, dije no, yo me voy a buscar la vida por otra parte. Entonces, se me dio la oportunidad también por los idiomas y por todo lo demás, trabajar ya en un proyecto europeo que fue lo de Pensumo y ahí vi que lo que yo ya tenía transversalmente, que era la comunicación con los demás, la redacción de documentos, la investigación para investigación de mercado, etcétera, se me daba muy bien. Entonces ahí en un proyecto europeo pues ganaba, claro que sí, mucho más dinero que lo que podía ganar de historia del arte en cualquier sitio que me contrataran, porque también esa es otra, las empresas que aquí se llaman las subcontratas, que tienen a cargo los museos, las galerías de arte públicas, etcétera, tienen en su poder la contratación de esos espacios para que trabajen ahí personas como nosotros y en vez de contratarte como historiador del arte, te van a contratar siempre como si tuvieras la ESO, para pagarte lo mínimo. La ESO es el instituto, como si no tuvieras la carrera y ni siquiera Sí, el sí. bachiller, que allí creo que se llama en Colombia la preparatoria, puede ser. Como si no tuvieras... Digo, o el bachillerato y el Eso es. pregrado. Eso es, como si no tuvieras nada de eso, entonces te pagaban muy poco y dices, bueno, pues no voy a ir a estos trabajos que contraten de verdad a esas personas que tienen esos títulos, pues al final acabas en un trabajo de otro tipo, pero sí que puedes encontrar ese tipo de trabajos al final si tienes otras habilidades que no es el sistema del arte, aunque también da pena, ¿no? Que tenga que ser así. Pero también hay que comprender que el mundo es difícil, pero también, y el mundo pues cambia. No es como antes que se necesitaba no sé cuántos historiadores del arte o no sé cuántos arqueólogos para un campo de trabajo de arqueología. Ahora tú tienes un dron que va con un láser y hace un barrido de lo que hay en el sustrato
y dicen, pues aquí hay algo. No tienen que estar buscando con estudios paleográficos cada esquina, ya sabes dónde tienes que cavar más o menos. Al principio ya tienes ya las excavadoras, etcétera, y luego ya lo haces con técnicas más finas y solo necesitas un arqueólogo que te catalogue y te diga, pues aquí en este sustrato hay que buscarlo porque aquí tal, porque tiene la técnica y ya está, ¿no? Entonces se reduce el campo donde puedes trabajar porque también hay menos puesto. Pero eso no significa que no se necesiten historiadores del arte si lo que quieres hacer es enseñar, educar, etcétera. Y para eso hay muchos proyectos y hay muchos museos que si pagan lo que tienen que pagar, pues habría cabida para nosotros. Pero al no ser así, nosotros podemos hacer manifestaciones, podemos hacer todo lo que queramos, pero al final del día a día hay que buscarse la vida, ¿no? Pues esa es una de las maneras de buscar las opciones transversales. Quienes nos oyen y piensan en una carrera como las humanidades, dice, wow, más hoy con la inteligencia artificial, más hoy con una serie de herramientas o programas o cursos que te dan que esa es una mayor posibilidad de vida, ¿no? Sí, Con una mayor estabilidad quizás, pero las humanidades no pueden desaparecer. no, para nada. Ninguna, o sea, Y todas las humanidades tienen que estar presentes, pero también tenemos que tener en cuenta cantidad. Por ejemplo, ¿tú crees que la carrera de filosofía debería seguir siendo una carrera? Siendo que, a excepción de aquí en España, si tú tienes filosofía como tal, la carrera solo tienes la salida de ser profesor de filosofía en bachillerato o profesor de ética en cuarto de la ESO, cuarto de instituto, digamos. Entonces, y ahí además cada vez que te apuntas te ponen que es una carrera en extinción. Como que eso quiere decir que la universidad te dice que no te puede asegurar que cuando empieces la carrera la vayas a acabar porque haya suficiente profesorado o haya suficiente alumnado como para hacer el curso. Eh, yo allí ya soy un poco más radical quizá, o igual no gusta a mucha gente lo que digo, pero la carrera de filosofía yo creo que en sí no debería existir como carrera. Tendría que ser como o unos estudios propios o unos estudios que se tendrían que dar desde el instituto como una asignatura obligatoria, ética y filosofía, en vez de, por ejemplo, religión, que también se puede dar, o historia de las religiones. Y tendría que ser algo que nos acompañara toda la vida como estudio y que no fuera una carrera. Porque, por ejemplo, ahí sí que no veo una, una salida específica. Pues la filosofía está hay tantos tipos de filosofía que no creo que tenga una salida certera de lo laboral como pueden tener otras. Luego sí que es verdad que no creo que tenga que desaparecer lo que es en sí la carrera de historia, como no tendría que desaparecer la carrera de restauración del patrimonio, que es tan útil, que necesitamos restauradores para esto. Lo que sí que creo es que tendrían que repensarse ese tipo de carreras, la historia del arte y arqueología, como ya he dicho antes, que un mix. yo creo que ahí volvemos a lo que veníamos hablando ahora de ese diálogo interdisciplinar, transdisciplinar, en cómo nos adaptamos también a las nuevas tecnologías y a la innovación en nuestras profesiones, ¿no? Mm. Saber dos, tres idiomas, creo que eso ayuda mucho. Hombre, sí, En cuanto a manejo de grupos, en cuanto a poder hacer traducciones, en cuanto a poder eso hacer es. contenidos como tú lo has hecho, ¿no? Que además escogiste una segunda lengua Ah, bastante particular como el Hanyu. mandarín, Sí, ¿no? Hanyu. Yo no sé decir nada. Dinos algo en mandarín. 你叫什么名字? Es como te llamas. Ah, ok. ¿Y cómo se dice yo me O llamo Alicia, por ejemplo? 我叫 Alicia. O chao Alicia. 我叫 Alicia. O chao Alicia. Ok. 你身体什么样? Eso sería como estas. Y luego hay cosas muy curiosas del chino, como hay 4 o 5 maneras de decir qué pasa. Una es sema, que es como decirlo como con mala gana. ¿Qué pasa? ¿Qué me dices ahora? Sema pan,
que ocurre, como es algo serio, que ha pasado, ha habido una explosión, ha habido un accidente, se enmayan. Que eso sería como algo más que está ocurriendo, pero una situación social de que alguien está discutiendo con otro y se enma. Se enma. Se enma es cuando se lo dices a un compañero de clase y es algo muy informal que solo se suele decir entre la familia, se enma. Como un saludo casi, como No, una forma de no, interactuar más en coloquial. chino hay una forma de interactuar coloquial muy extraña para nosotros que es ni se ma, que eso es has comido, porque el comer allí, allí pasaron mucha hambre. Aquí pasamos también mucha hambre en la posguerra, pero ahí ya te digo yo que pasaron más hambre que nosotros porque había literalmente muriendo gente de hambre después de la Ujú. reforma de Mao Zedong. Entonces, cuando la gente pasó toda esa reforma y ya solían poder comer más regularmente, se decían unos a otros, oye, has comido porque si no, te doy de comer yo. Entonces, el ya has comido sigue siendo un saludo coloquial, pero ya no te preguntan si has comido porque saben que has comido, ya no tienen ese periodo de hambruna, pero se ha quedado entre ellos, sí. Pero es que yo creo que la comida culturalmente es importante. En cualquier cultura, el alimento, Mm, la reunión a la mesa es fundamental, ¿no? Creo que es uno de los rituales, si se puede llamar así, más importantes de cualquier cultura. Cada uno hace a su manera, tiene su propia cocina, su propia gastronomía, pero es un tema importante, ¿no? sí, eso es. Y bueno, cuando hay situaciones de posguerra, de crisis de alimentos, pues con mayor razón, ¿no? Eso Eh, es. nosotros también. Digamos que no toda la población en Colombia tiene la posibilidad de comer tres comidas, de tener tres comidas al día. Muchos Mm, tendrán una, dos, y muy pocos alcanzarán a las tres. Pero el hecho de poderte sentar tú a la mesa es toda una eh, es un reto. situación, una realidad cultural muy Sí. importante. Es donde Mm, compartes lo que ha pasado en el día, es donde agradeces, es donde te reúnes para dialogar, para compartir un momento fraterno, ¿no? Entonces es realmente muy importante ese momento. ¿Y por qué tú escoges el mandarín como segunda lengua o como una lengua de interés? Pues porque, principalmente porque me pregunté, ¿qué me va a abrir más puertas en el mundo laboral, ¿no? Al final, aquí lo que es eso aquí se estudia por estar en Europa y porque es la segunda lengua de toda Europa el inglés, ¿no? Y eso ya se estudia desde pequeños. Y también por herencia cultural el francés, porque antes la Unión Europea tenía, hace ya, después de la Segunda Guerra Mundial, y creo que también después de la primera, la ONU tenía como lengua principal el francés, porque la primera potencia que se juntó fue Francia. Pero luego se interpuso en un momento dado, para no andarme con rodeos, el inglés. Pero nosotros seguimos teniendo el francés por ahí y en plan tenemos como obligatorio el francés en primaria y tal, pero sí que es verdad que hoy en día el francés no es tan útil como lo puede ser el chino porque Claro. el chino lo hablan, no solo es porque lo hablan muchas más personas porque hay muchos chinos, sino porque en comercio se hace mucha más actividad comercial y de relaciones públicas y de poderes políticos con China, porque es una Así gran es. potencia mundial y no la puedes dejar de ver, no la puedes ignorar. Y, por ejemplo, mi marido trabaja en una compañía de ingeniería de baterías y tal, y hay chinos trabajando, no allí en las oficinas y tal, sino en las oficinas de China, por ejemplo. Entonces, hablan en inglés, pero si alguien hablara chino en ese trabajo, tendría muchos más puntos para estar, porque el chino sí que se va a molestar para hacer en el momento dado un trato para hablar en inglés y hacer el contrato en inglés, pero a él le gustaría mucho tener a alguien que hablara chino, bien chino,
como él para poder negociarlo antes. Y en las compañías españolas se valora mucho personas que hablen chino, seas ingenieros, historiador de arte, sea lo que seas, para hacer esas negociaciones y entender los paquetes que llegan, porque ellos no ponen las etiquetas en inglés, las ponen en chino y los números salen en chino. O sea, los números no son los números árabes que tenemos aquí, 1, 2 y 3. Los símbolos. Tienen el 1 es una raya, el 2 son 2 rayas, el 3 en 3 rayas, pero ya en el 4 ya te pierdes porque es un cuadrado con cosas dentro y luego ya pues va evolucionando. Entonces, por favor, alguien que sepa chino para logística, para cualquier cosa. Entonces, pues por eso me interesé en el chino y también me enamoró mucho su cultura. Ya había estudiado ella en la carrera, pero me imbuí mucho más. Hasta me veía ya todos los dramas chinos para aprender el audio y me gustaron también mucho los dramas históricos chinos típicos de harem, que son los más populares allí. Ruyin de Imperial Palace, yo lo recomiendo a todo el mundo. También luego sé que vamos a hacer aquí un podcast sobre cine, pero si fuéramos a hacer uno de series, Ruyin de Love in the Imperial Palace estaría ahí metido porque tiene muy buena, yo creo que es el mejor drama que hay en toda Asia, que tiene la mejor calidad de imagen, de color, de luz, de composición. O sea, tienen cosas, y bueno, y la tradición es muy bella. Me encantó desde el primer momento la caligrafía, porque en los exámenes de chino tú no solo tienes que leer el carácter o escribirlo, sino que luego para escribirlo, a partir del HSK4, tiene que estar bien escrito en orden, porque los caracteres tienen un orden de primero va de arriba hacia abajo y luego van los trazos de vertical a horizontal. Te pasaré un vídeo para que lo pongas el orden de los trazos. Y se nota un montón si no lo haces en el orden correcto porque salen mal. Y eso descuenta puntos en el examen. El examen de chino es 1000 veces más difícil que el de inglés. Porque además saben que es tan difícil hablarlo, que está separado todo lo que haces de leer, escuchar y escribir. Eso es un examen solo que te puedes llevar tu título de HSK4 o 5, el que quieras, y luego aparte tienen 3 niveles de hablado que te lo puedes sacar sí o no, son independientes, porque es muy difícil hablarlo, pero porque tiene 4 tonos. Y tienes que decir, por ejemplo, yo digo, como te he dicho antes, ni senti semaya, ni senti semayang. Tienen todas las palabras, todos los vocablos tienen un tono. Entonces, si por ejemplo, porque significan otras cosas. Si yo, por ejemplo, digo shui es agua. Pero si digo shui es un apellido de un señor. ¿Sabes? Tiene mucha dificultad porque en cuanto te confundas en uno, no tiene nada de sentido todo lo que has dicho. Entonces, por eso es tan difícil aprender chino de hablado. Bueno, el examen más bien. Aprenderlo luego sí que es verdad que después de 3 meses yo sentí como un clic, el clic es lo que tú sientes cuando tú aprendes un idioma y se te desbloquea algo para estar comprendiendo y hablando. Pues eso pasa en inglés, puede pasarte en menos de un mes. Quiero decir, cuando ya estás estudiando para un B2, por ejemplo, pero en chino te tiene que pasar más o menos a los 3 o 4 meses, porque cuesta mucho pillar el tranquillo. Me lío mucho hablando de esto. Pero mira que es muy importante esto porque también quienes estén interesados en este campo, pues les motivamos a estudiar una segunda lengua, una segunda herramienta también, ¿no? Y mira todo lo que se puede hacer con una segunda lengua. Traducir encomiendas, paquetes que llegan con etiquetas que nadie puede leer fácilmente, hacer traducciones de guiones museográficos o de exposiciones a una segunda lengua, entender también una cultura, una serie de televisión o una película, ¿no?
abrirte también al mundo, no solo laboral, sino también de relaciones sociales, ¿no? Sí, eso es. Y, pues a ti te ha servido mucho, has hecho inclusive traducciones, videos traduciendo también del chino al Sí, español. eso es. Y también cuando vino, yo estaba con la CCTV China, cuando estábamos con el proyecto de Pensumo, porque fue una anécdota muy bonita, porque nos contactaron con nosotros cuando ya estábamos acabando el proyecto en 2019, justo antes del COVID además. Ujú. Nos hablaron, nos dijeron, oye, que somos la CCTV China 2, parecía de estos típicos correos de soy un príncipe nigeriano y quiero todo tu dinero Ajá. porque eres mi único descendiente vivo. Bueno, pues era un poco así, pero claro, luego tenía la firma oficial de la CCTV, al final no te mandaban ningún enlace extraño ni nada, y dije, uy, voy a probar, son de verdad, y eran de verdad. Era la CCTV China que nos quería grabar para un documental que tenían, bueno, que iban a sacar, que se llamaba La Era de la Longevidad. Y bueno, vinieron aquí al final y fueron 3 o 4 días de grabación, que estuvieron uno en Madrid, porque teníamos además allí una charla en lo que era la sede de la Caixa. Y estaba allí, pues, José Luis Oros, que es mi padre, estaba ahí hablando y lo grabaron con todo y tal. Y luego nos fuimos a Zaragoza y estuvieron 3 días en Zaragoza. Eran 3 chicas, no, eran dos, perdón, 2 chicas y 2 chicos. Y eran todos maravillosos. Hablaban todos en chino, menos una de ellas, que era la reportera, que hablaba en inglés, pero nadie hablaba español. Y yo hacía de traducción. Hablaba chin-inglés al final con ellos. Ujú. Con la chica esta hablaba inglés y con nosotros hablaba en chino. No, con chino, pues por supuesto, hablaría mucho peor porque mi chino no es tan bueno como mi inglés. Pero bueno, nos entendíamos y salieron ahí cosas muy bonitas que luego te pasaré para que las pongas, Dios. etcétera. Y ellos mismos eran muy acogedores, ¿no? También hay que tener en cuenta que eran chinos que habían salido ya porque estaban acostumbrados trabajaban en la tele, a viajar por el mundo y ver muchos occidentales, etcétera. Pero la mayoría de los chinos que no se vienen aquí de inmigración, sino que vienen a estudiar y se vuelven, eh, tienen como el shock de qué raro que seas tan abierto, qué raro que seas tan efusivo o que seas indeciso, porque hay muchas expresiones en chino pero no es porque estés enfadado ni nada, que es sí, pues sí, sí o no. O sea, pero para que decidas ya, que no tengo todo el día, ¿no? Ujú. Y ellos es sí o no, o sea, no hay grises, es blanco, negro y ya, y tiene que ser ya. Pues ellos no tenían así, pero sí que es verdad que decían que cada vez que salían de China y hablaban con occidentales que se les hacía muy raro toda la conversación y tal, y se Claro. inclinaban mucho en el saludo a la vez que daban la mano como los japoneses o los coreanos, porque tienen muy integrado el saludar La con un poco venia. de inclinación, claro, como nosotros en España, que saludamos Ujú. con 2 besos, yo tenía que retenerme para no dar 2 besos porque se iban a sentir sino incómodos también. O también cosas en empresa, hay protocolo. Cuando ya haces cosas internacionales, quiero decir, no en una startup, cuando ellos te daban una tarjeta de visita, o sea, la tarjeta donde pone la información de cada uno y tal, yo sabía ya, porque había investigado, que cogerlo con una mano y luego guardártelo al bolsillo era el símbolo de falta de respeto. Que eso aquí pues se hace pues, como algo normal, ¿no? Entonces, lo que hacía yo era cogerla con las 2 manos, daba las gracias y aunque sabía lo que ponía, la leía, ¿no? Y no me la guardaba hasta que la persona no se diera la espalda, no se diera la vuelta. Porque si no, Mira. y son esas cosas culturales que en empresa también calan mucho. Yo, por ejemplo, cuando he tenido charlas que ha venido antes en este data, que tenía otro nombre, Enervite o algo así, no me acuerdo, era una empresa muy grande, ¿no? Era de tecnología. El propietario mayoritario era un japonés y el japonés vino aquí a España
y él no salía de Japón para nada más que para estas cosas. Entonces, cuando venía aquí, yo sabía que no había que darle los 2 besos, que había que hacer eso con la tarjeta y sobre todo, cada vez que él iba a hacer una pregunta, yo sabía que tenía que esperar como unos segundos hasta dar la respuesta y empezar diciendo siempre gracias por esa pregunta, tal, porque él es el señor empresario que es más mayor que yo. Es muy importante cuando son mayores que tú. En Corea es aún mucho más importante que en los otros lados de Asia, pero es más mayor que yo y tengo como el honor, ¿no?, de estar delante de él. Entonces, tú no pierdes tu dignidad ni nada, simplemente haces lo que tienes que hacer porque sabes que eso es lo que no le va a chocar y eso es con lo que más se va a sentir mejor, ¿no? Entonces, el estudiar chino y toda la cultura que tiene detrás te sirve también para tu trabajo empresarial, que no tiene por qué ser de historia del arte, que puede ser de cualquier otra cosa. Y ese enriquecimiento es lo que enriquece también tu trabajo y tu valor en el trabajo. Sí, Nadie... son experiencias que se adquieren, ¿no? Sí, Y ese eso es. respeto también que tú dices, creo que eso lo tenemos en casi todas las culturas, ¿no? En algunas un poco menos que en otras, y se ha perdido que sé que en Occidente el respeto por el adulto mayor, pero es importante, ¿no? Es el sabio, es el que educa, es el que conoce, ¿no? Y a veces nosotros no tenemos en cuenta de esos detalles como si lo hace Sí, Asia, ¿no? En general. Y esto te enriquece también para tu vida, ¿no? Conocer de una nueva eso cultura, es. de cómo tratar con las Ujú. personas, es muy importante. Alicia, una Sí, pregunta más. sí, dime. ¿Por qué es importante hoy la historia del arte? Pues la historia del arte yo creo que es importante porque es la huella que deja el ser humano en el mundo. El ser humano deja muchas huellas que se pueden ver a lo largo del tiempo, pero solo se ven en vestigios de piedra, en cuadros, en restos de escultura, en restos de una cerámica, en las puntas de flecha, que igual eso no es Ujú. arte, pero es vestigio del propio hombre manipulando la naturaleza. Y antes, cuando tú das historia del arte, hay una cosa que se llama teoría y filosofía del arte y metodología que te hace la pregunta durante todo el curso de qué es la historia del arte, qué es el arte, etc. Y la primera que se dio en el 1800 era cualquier vestigio del ser humano que hubiera manipulado la naturaleza y que quedara que se preservara, ¿no?, que quedara en la historia. Pero luego, claro, decían, bueno, y entonces el hoyo de si lanzas una bomba atómica ahí también es arte. Pues no. Quiero decir, al final es mucho más complejo, al final el arte es aquello que crea el ser humano, que se te puede hacer bello, que te da la educación, tiene la responsabilidad de mostrarte lo que pasó en el pasado para que tú no lo repitas en el futuro, que es lo que hace toda la historia, y el arte simplemente es la que te la plasma delante. Entonces yo creo que es muy importante, como siempre, conocer nuestra historia y la mejor forma de conocerlo es a través del arte pasado. Por eso también te pueden decir muchos, bueno, ahora el arte, ¿qué pasa? Que es el plátano que estaba ahí colgado en una pared y, y eso simboliza algo. Pues realmente las grandes disruptores del arte no es porque el arte sea arte, sino porque alguien ha dicho aquí que ahora esto es arte, alguien lo ha comprado por mucho dinero, como pasó en su día también con las obras de Picasso, con las obras de Pollock, con Kandinsky, y más allá pues hemos llegado hasta el plátano, ¿no? Pero no es porque el plátano en sí sea arte, sino por la repercusión que tienen todos los demás, tanto Hasta para una las lata de galerías. sopa de tomate Por pintada ejemplo, se sí, convierte en, eso es, por de Jackson ejemplo. Pollock, sí, hay de Jackson ¿Mm? Pollock, de Andy Warhol. Sí, eso es. Además, eso crea también comunidad, crea identidades. Por ejemplo, incluso los famosos memes. Yo me acuerdo una cosa que además pasó muy desapercibida
en su momento ese meme y digo, hay que revivir lo que... ¿Te acuerdas cuando unos activistas lanzaron una sopa de tomate a los girasoles de Van Gogh en Inglaterra, pero que no pasó nada porque están protegidos por un vidrio de cristal realmente, que además venía por una protesta del aceite de los coches, de que no tenía nada que ver, que estás haciendo en un museo. Bueno, pues luego alguien fue a la galería de Andy Warhol de la sopa de tomate y le tiró unos girasoles y decía, yo te vengaré, señor Van Gogh. Quiero decir, esa cosa, pues, para mi gusto pasó muy desapercibida, pasó más desapercibida que lo del tomate, pero eso de ahí estás creando una conexión en un mundo que parece que el arte pues es solo de las entidades públicas, de los colegios cuando tú aprendes algo, de que se olvida mucha gente de que el cine es arte también, etcétera. O incluso de una élite que es la que tiene el acceso a comprar las obras o a pagar el tiquete o la boleta del museo o del cine, ¿no? Para poder ver una película, un documental o poder ver una exposición. Y creo que eso es un ejercicio que deberíamos también fomentar. ¿Cómo hacemos una divulgación para que la historia sea inclusiva o incluyente? Pues ¿No? uno de esos métodos es este mismo. O sea, eso que he dicho antes de que la historia del arte se tiene que adaptar a la época en la que vive, pues ahora mismo el ejemplo que acabo de dar del meme, o sea, si los memes son los que te mueven a la gente de a pie en las redes sociales, haz del arte un meme. Como es lo de el Jackson Pollock, perdón, lo tengo en la cabeza, como Andy Warhol relacionándolo con Van Gogh, pero ya esa persona sabía que los girasoles eran de Van Gogh y que la sopa era de Andy Warhol. Quiero decir, ahí ya haces una conexión de arte y ya le estás enseñando arte a la persona de quién es ese arte, ¿no? Y luego ya está en cada uno en si quiere indagar o no. Así es, sí. Pero tenemos que ver quién fue esa persona que lanzó esa lata, ¿no? De sopa. No, Si es una persona una condición popular realmente, o si es una persona de la élite que sabe quién es pero Andy no, Warhol y quién es Van Gogh, no ¿no? tiene que ver con quién lanza la sopa, sino quien El gesto, distribuye los claro. memes en redes sociales, porque ya está viendo una fusión, o sea, ya está viendo los nombres de Andy Warhol y de Van Gogh, y ya está viendo las obras de arte de que es de cada uno. O sea, da igual quien tire la sopa, sino es quien distribuye ese meme y lo magnifica, ¿no? Y al final, si en ese momento hubiera sido igual propicio para que alguien sacara un canal de ese tipo y lo hiciera con otros tipos de obras de arte, conjugándolas unas con otras. Y es otra manera de distribuir el arte. Sí, de acuerdo. Eso está muy claro, sí, sí, sí. Y todas esas son expresiones que nos ayudan a acercarnos a la gente, ¿no? Una museografía, una experiencia curatorial también con un lenguaje más apropiado, dependiendo también del público al que quieras llegarle, ¿no? Porque no es lo Exacto. mismo llegarle a un niño, a un joven, que llegarle a un adulto mayor, que tiene tal vez algún conocimiento del artista, ¿no? A un niño que por cosas de la vida el colegio lo lleva porque es una salida Sí. pedagógica y él quizás no sepa ni siquiera cómo se llama el museo al que va, ¿no? O cuándo fue construido el edificio o por qué la obra de arte está allí, ¿no? Entonces también eso es educación, eso es formación y creo que eso hace parte del trabajo del historiador del arte y del maestro también, ¿no? Eso es. Yo estoy muy de acuerdo, la verdad. Y creo que eso nos permite también un poco hablar para cierre un poco, aunque Sí, seguiremos hablando contigo en otros espacios más adelante, encantada. de nihilismo práctico. ¿Perdón? Cuéntanos un poco de ese nihilismo práctico que tú Sí. mencionas, que creo que ya hemos hablado un poco de eso, ¿no? Sí. A ver, para quien no lo sepa, el nihilismo es cuando tienes la creencia de que el ser humano pues, es una mota de polvo en el universo y el universo es tan grande que no significamos realmente nada, ¿no? Es como
Yo creo que es un poco la reflexión que te hace el famoso programa, por ejemplo, de Ricky Morty, pero tiene también en el famoso programa de Ricky Morty también te dice que ese nihilismo tiene otro trasfondo que te dice que al aceptar que eres una mota de polvo estás mucho más libre de pensar de que alguien te está mirando, ¿no? Como que un dios, un demiurgo, tanto si eres agnóstico como creyente. Entonces, cuando lo aceptas y te sientes libre, es cuando tú mismo puedes forjar tu propio significado, tu propio destino, y eso es algo también muy hermoso. Y la mejor forma de dejar vestigio en ese mundo sin significado es el arte, porque el arte es lo que tú dejas, la huella, porque tú puedes tener hijos, tú puedes tener un legado, pero esos hijos pueden tener luego más hijos o no, ¿no? No sabes nunca lo que va a pasar, pero el arte prevalece. Incluso puede ser que cuando la Tierra ya no sea habitable por A o por B, o el que está eso, que el cambio climático, que se estampe la luna, que nos absorba Andrómeda, da igual. Al final, el ser humano tendrá que encontrar una manera, si la encuentra, de sobrevivir. ¿Y qué se va a llevar con él? Se va a llevar los científicos, se va a llevar a los médicos, se va a llevar los libros, que estén digitalizados o no, se va a llevar los conocimientos de su pasado, que al final va a ser el arte, estar digitalizado o no. Y forma parte del vestigio de la humanidad y es importante preservarlo. Así es, el arte es una fuente de información de las culturas pasadas y presentes, ¿no? Todas las expresiones, no solamente un cuadro, no solamente un mapa, no solamente una carta, todas. La danza, el teatro, la música, ¿no? Sí, que con la música pues ya también la tenemos en diferentes formatos, digitalizada y demás, ¿no? En USBs, en el teléfono tú la puedes llevar en una playlist, pero el arte también es importante en todos sus lenguajes, ¿no? Eso es. Y lo vamos a ver en este podcast que haremos más. Así es, vamos a hablar de varias expresiones de arte, de varios lenguajes del arte y cómo eso también son expresiones humanas puras y sin tapujos, digámoslo así, ¿no? Eso es, sí. Bueno, pues muchas gracias por traerme a este podcast. Espero participar en otros más y espero que no haya dado demasiado la chapa. Que haya sido entretenido. A ti muchas gracias por el espacio. Te tendremos nuevamente en otros episodios, en otros programas. Y pues para quienes nos están viendo, ella es Alicia Oroz, historiadora del arte, española. Ya saben, habla chino por si también necesitan alguna traducción o quieren hacer comercio con la China, con más de 1.000 millones de habitantes que tiene hoy este país, el segundo más poblado del mundo después de la India. Entonces ella tienen también alguien a quien poder contactar y bienvenida también aquí Alicia a Colombia, al Puente, al Uniminuto para que podamos seguir conversando de estos temas y muchos otros más. Pues muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.